Julián, capítulo 1. Oí tus pasos por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. ¿Acaso has comido del fruto prohibido? La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Génesis 3:8-2. Nací en una familia católica. En mi árbol genealógico, por vía paterna, hay varios curas, alguna monja y hasta un obispo. Pero no puede decirse que mi padre haya sido un católico fervoroso. Era lo que se suele llamar un católico practicante. Si con ir a la misa los domingos, como evento de encuentro social, y rezar todas las noches merecía esa calificación. Para mi padre, la religión era más tradición que fe, una tradición ancestral, que le daba orgullo y de la que no quería desprenderse. Y mi madre, ¿cómo decirlo? Mi madre ni eso. A diferencia de lo que sucedía en otras familias de amigos o compañeros, en la nuestra, la educación filial no estaba en manos de ella, sino en las de mi padre. Él definía las direcciones que había que tomar, mi madre debía ejecutarlas. Mis hermanos y yo recibimos los sacramentos de rigor: bautismo, primera comunión, segunda comunión y confirmación, porque así lo definió mi padre. Aunque la verdadera educación católica, la profunda, se la debemos al colegio que él eligió para mí y mis hermanos, el San Juan Apóstol, un colegio religioso que pertenecía a una congregación donde abundan los curas jóvenes, muchachos apenas un poco más grandes que el alumnado, que jugaban al fútbol, que se sentaban alrededor de un fogón y tocaban la guitarra con nosotros, curas con los que podíamos identificarnos y hasta considerarlos un modelo a seguir. En ese colegio fui feliz, tuve grandes amigos, los sentí mi lugar en el mundo. Yo creía en Dios, yo creo en Dios. Y creo también en el otro, en que hay que hacer cosas por el otro, acá en la tierra. Para los que tenemos una marcada vocación por el prójimo, el sacerdocio es una gran opción. Si no fuera por el celibato, sería la opción perfecta. Yo habría sido un buen pastor de fieles, si para los curas no estuviera prohibido el matrimonio. A veces me enojo con la Iglesia Católica, porque le atribuyo su empecinamiento en conservar el celibato el encadenamiento de una serie de hechos desgraciados, entre los cuales el peor, sin dudas, fue la muerte de Ana. Esos hechos que terminaron negándome la vocación de ser sacerdote, pero a la Iglesia la hacemos los hombres, así que más que enojado con ella, debería estarlo con quienes la integramos. Si bien hay una fuerte resistencia a modificarlo, el celibato clerical, eso que nos dejó afuera a varios de nosotros, es un punto a discutir. No es un requisito que haya instituido Jesús. La obligación de permanecer castos no es una cuestión de dogma, una verdad absoluta como la resurrección de Cristo o la Santísima Trinidad. Es un reglamento de la Iglesia, una forma de vida elegida por hombres para sus hombres. Se instituyó en los concilios de Letrán de los años 1123 y 1139. Antes de eso, los sacerdotes podían casarse, pero los papas León IX y Gregorio VII, ya en el siglo XI, empezaron a batallar sobre las cabezas de los obispos con una supuesta degradación moral del clero. Algunos historiadores ponen el peso en la cuestión hereditaria y en que la Iglesia no quería repartir riquezas con hijos de sacerdotes. Puede ser, pero yo tengo la convicción de que, tal como lo pensaron León IX y Gregorio VII, el foco estaba puesto en el terror a la libre sexualidad, que llevó primero a la represión de los deseos y, finalmente, a aquello que temían, la degradación moral. El celibato, en lugar de evitarla, la propició. Gracias a, gracias a esa exagerada valoración de la represión sexual que logró imponerse como reglamento de la Iglesia en el siglo XII, nos han privado de entregar nuestra vida a Cristo a tantos de nosotros en los siglos posteriores. Y, lo que es peor, nos han hecho sentir culpables, sucios, irrefrenables. Hasta en casos extremos, como el mío, nos mancharon las manos con sangre.
Debo reconocer que no entré en el seminario ingenuamente. Tuve claro desde el primer momento que me pedía la iglesia a cambio, si yo quería ser sacerdote. Y mi mayor duda estaba justamente allí. A lo largo de mi adolescencia, varias veces pensé que yo podría ser uno de esos curas con los que compartíamos encuentros, retiros, campamentos, con los que íbamos a misionar como si fuéramos pares. Todo me entusiasmaba para una futura vida, excepto que a la noche, cuando terminaban la jornada, no pudieran ir a su casa a encontrarse con una mujer y tener una historia de amor con ella. Me resultaba incomprensible que se les negara a esos curas la posibilidad de sostener una vida sentimental y afectiva más allá de la iglesia. ¿Cómo podían mostrarse alegres, pacientes y comprensivos como se mostraban con nosotros si no tenían un vínculo real, palpable, con alguien? ¿Cómo ser felices si nadie los acariciaba? ¿Dónde descargaban esa energía, esa pulsión? ¿Jesús no tuvo vida sexual? ¿Jesús no tuvo una historia de amor? ¿La tienen los seminaristas en secreto? ¿La tienen los curas? Me hacía esas preguntas con miedo, sintiendo que podía ser pecado el solo hecho de planteármelas. Así que las veces que la idea de ser sacerdote me rondó por la cabeza, la deseché. Como cuando a uno se le cruza un mal pensamiento y trata de concentrarse inmediatamente en otra cosa, casi dudando de si aquella primera idea existió o no. Era adolescente, no sabía qué quería aún en la vida, pero no tenía dudas de que no me sentía capaz de renunciar al amor de una mujer. Y no me equivocaba, porque a pesar del esfuerzo, a pesar del dolor por lo que perdería, cuando tuve que elegir no pude resistirme al amor. Pagué un precio altísimo. La muerte de Ana fue mi castigo. Y a partir de su muerte todos fuimos castigados, algunos inmerecidamente. Ningún argumento a favor del celibato clerical resiste un análisis racional. En cualquier caso, el enamoramiento también es una cuestión de fe. No obstante, las dudas, el terreno estaba abandonado. Desde chico, en el colegio, había escuchado hablar del llamado. En las clases de catequesis me explicaron que la vocación religiosa no es algo que uno elige, sino que es Cristo quien te llama. Y si Él te pide que lo sigas, ¿cómo decir que no? La idea prendió cuando ya no solo rondó dentro de mi mente, sino que se metió en el corazón. Desde allí, lo primero que hizo fue incomodar, lograr que me sintiera raro, molesto. ¿Yo? ¿Cura? ¿De verdad? ¿Cómo semejante insensatez se cruza por mi cabeza? Preguntas casi impertinentes. Pero las respondiera o no, la incomodidad no se iba. Se quedaba ahí, en el pecho, zumbando, molestando como una mosca. Era muy difícil espantarla porque, al mismo tiempo, y más allá del malestar, ese llamado hizo que me sintiera importante. Si lo había escuchado era porque fui elegido. Había dejado pasar mucho tiempo desde el primer llamado, durante mi adolescencia, hasta aquel que, por fin, pude escuchar años después. Fue un proceso escurridizo, porque siempre lo traté de analizar con la razón y la vocación religiosa es un misterio para la comprensión humana que pertenece a la lógica de lo alto. Tanto me resistí a escuchar la palabra que recién me pude entregar a Dios cuando empezaba el tercer año de abogacía. Tuvo que suceder una desgracia familiar para que yo aceptara el insistente llamado. Quizás sin ese dolor nunca habría respondido. Mi madre nos abandonó. Así de simple, así de doloroso, así de impredecible para cualquier hijo. Aún conociendo a mi madre, no sé si a mi padre lo tomó tan de sorpresa como a mí y a mis hermanos. Una tarde ella nos confesó que se había enamorado de otro hombre y al día siguiente se fue. Luego pretendió mantener una relación con nosotros a distancia, lejos de casa, vivir con otro señor y seguir siendo nuestra madre como si la maternidad no implicara presencia, cuerpo y sacrificio. Ni mi padre, ni mis hermanos, ni yo lo aceptamos. No dejamos que ella se nos acercara más. No atendimos sus llamados, no leímos sus cartas. La condenamos en ausencia, fuimos rencor. Si nuestra madre había elegido a ese hombre en lugar de a nosotros, si no podía vivir sin él, que pagara por ello.
porque sus acciones tenían consecuencias que no podía ignorar. Era injusto que ella salteara nuestro dolor, nuestra venganza. Mi padre siempre se mostró entero, firme, sin dobleces. No sé si la partida de mi madre lo humilló, pero en tal caso nunca lo hizo notar, ni ante nosotros ni ante terceros. Yo sí me sentí humillado. Comí si de alguna manera fuera él, como si de alguna manera fuera él, como si mi madre me hubiera fallado a mí, no como hijo, sino como hombre. No hizo falta que mi padre nos pidiera que la negáramos, lo hicimos nosotros. Ni yo ni ninguno de mis hermanos quiso saber de aquella mujer que fue nuestra madre, o eso creímos. En los primeros tiempos solo la mencionábamos para insultarla, cuando lo hacíamos frente a mi padre. Él callaba, parecía no escuchar, aunque si el insulto era grosero, lo reprobaba con la mirada. Y ya con el tiempo nadie la mencionó. Fue como si hubiera muerto. Yo tenía 22 años y me las podía arreglar solo. Pero éramos 5 varones y el menor, Iván, tenía 10, un niño aún. Él fue la verdadera víctima, el que más sufrió. Ninguno de nosotros pudo hacerle de madre. Ninguno de nosotros advirtió que la necesitaba tanto. Un día en que llegué a mi casa e Iván estaba llorando en el umbral, sin atreverse a entrar, fue que tuve la revelación vocacional. Él repetía entre sollozos, la extraño a mamá, necesito que la perdonen. Se me abrazó hecho lágrimas. Yo no pude decir nada, apenas negué con la cabeza. Sabía que por más que Iván llorara, por más que se desgarrara en vida, ninguno de mis hermanos la iba a perdonar, y que yo mismo, como su hijo, o puesto en el lugar de mi padre, tampoco podía perdonarla. Entonces escuché el llamado. Si crees en mí, y yo te lo pido, ¿de verdad no podrás perdonarla? De inmediato tuve una visión extraña y al mismo tiempo clara, luminosa. Y a esa visión le siguió un sentimiento que fue deseo, pero también tarea. Quiero ser cura para confesar a mi madre y darle el perdón que no puedo darle como hijo. Quiero absolver a ella y a todas las mujeres como ella. Por primera vez sentí la certeza de que quería ser cura, y además de certeza, una necesidad. Consolé a Iván, lo hice entrar a la casa, lo ayudé con la tarea, jugué a lo que me pedía con tal de distraerlo. Esa noche dormí en su cuarto, en una cama que se podía sacar de abajo de la suya, corta, en la que los pies me quedaban colgando fuera del colchón. No me importó, él no podía quedarse solo. Yo no podía dormir si no velaba su sueño. En medio de la noche me preguntó, nunca nadie va a perdonarla, ¿no es cierto? Y yo respondí, sí, si algún día pide perdón, yo la perdonaré. Iván se tranquilizó y logró dormirse. No mencioné el sacerdocio. Al día siguiente fui a ver al padre Manuel. Era el cura que mejor conocía de mis años de colegio, de la misa de los domingos, de los grupos de acción católica en la parroquia San Gabriel. Le pedí hablar con él. Me dijo que lo hiciéramos en el confesionario. En realidad, yo no iba a hablarle de ningún pecado, pero no me atreví a rechazar su propuesta y me arrodillé ante él. Además, sentí que eso era una señal. Quería ser cura para perdonar, y el padre Manuel me invitaba al lugar donde se confiesan pecados y se los perdona. Ni bien confesé mi vocación, él me dijo, te estaba esperando hace tiempo. Supe que algún día ibas a sentir el llamado. Luego me puso la mano sobre la cabeza y, en lugar de hacerme rezar el pésame, me bendijo. Cuando terminamos con la confesión, me invitó a la sacristía para tomar un té y conversar tranquilos. Me explicó qué significaba entrar en un seminario, aunque no me presionó. No insistió más que con el consejo y algunos datos prácticos. Estas decisiones llevan tiempo. Ya diste un gran paso. Te permitiste oír el llamado. Ahora vas a tener que discernir si tenés realmente vocación religiosa o no, me advirtió. Discernir es una palabra que me acompañó a partir de ese día. Mi paso, me paso la vida discerniendo. El padre me prestó un libro y me mandó a casa. Introducción al cristianismo, de Joseph Ratzinger.
Lee las respuestas a todas tus preguntas, están ahí. Y rezá, mucho rezá. Me pasé la noche en vela, leyendo y subrayando frases de Ratzinger que aún estaban muy lejos de ser papa. La fe procede de la audición, no de la reflexión. En ella predomina la palabra sobre la idea. La fe entra en el hombre desde el exterior. No es lo que yo mismo me imagino, sino lo que oigo, lo que me interpela, lo que me ama, lo que me obliga, pero no como pensado ni pensable. Es esencial para la fe la doble estructura del ¿crees? Creo. La del ser llamado desde afuera y responder a esa llamada. Casi subrayé el libro entero. Estaba claro, en cada frase señalada, que no se trataba de pensar, sino de escuchar. El llanto de mi hermano menor en el umbral me había permitido escuchar, y, por fin, le respondí a Dios. Entré en el seminario apenas unos meses después. Cumplía con las 3 condiciones que pedían para el ingreso: varón, hábil y bautizado. Quise confirmar con el padre Manuel el significado de hábil antes de completar los formularios de admisión. Lo fui a ver una vez más. En esa ocasión hablamos en la sacristía sin pasar por el confesionario. Me explicó que esa habilidad significaba que el sacerdote no podía tener un impedimento físico para celebrar la misa, llevar los sacramentos o atender al prójimo. Y desde hace un tiempo se requiere una integridad y madurez psíquica. Por ejemplo, si un joven tiene tendencias homosexuales, se pide que las revierta y deje pasar 3 años antes de entrar al seminario. Creo que no es el caso, dijo, y se me quedó mirando, esperando mi confirmación. No, no era el caso. Sin embargo, su comentario me dio pie para hablar del celibato y del temor que me infundía renunciar para siempre a una mujer. No te apresures, no quieras saber todo hoy. Tenés muchos años de seminario para sacarte tus dudas. Así como yo estaba seguro de que un día escucharías la llamada, también estoy seguro de que cuando sea el momento de discernir, no cometerás un error. Tu aliada será la oración. Reza mucho, habla con Dios, pero tené siempre en cuenta que la pregunta clave que deberás responder no es si podrás o no vivir sin el amor de una mujer, sino otra mucha mayor. ¿Habré sido de verdad elegido por Dios? Ahí estuvo la trampa. Es difícil resistirse a ser elegido por Dios. Otra vez la vanidad, el sentirse especial, y una pelea absurda, la de una fe, la católica, contra otra fe, el amor. Los años en el seminario fueron mucho menos duros de los que esperaba. De alguna manera, se reeditaba la camaradería que había sentido en el colegio secundario. Tampoco echaba de menos mi casa llena de varones. No había tiempo de extrañar, estaba ocupado cada hora del día. Amanecíamos a las 5:40 y 5 de la mañana. Amanecíamos a las 5:45 de la mañana, con el sonido de un timbre. Uno de nosotros era el encargado de tocarlo. Rotábamos en esa tarea cada semana. Y luego de ese timbre, el silencio otra vez. Porque nuestras primeras palabras eran dirigidas a Dios, en soledad, cada uno a su modo. Para cuando llegaba el segundo timbre, ya teníamos que estar duchados, vestidos y con los dientes cepillados. Entonces sí, el timbre de las 6:30 indicaba que nos debíamos desplazar a la capilla para hacer la oración comunitaria. Allí asistíamos a misa, rezábamos, cantábamos y nunca, ni antes ni después de los años de seminario, tuve alrededor gente tan alegre por la mañana. Dentro de ese edificio, que era nuestro hogar y que compartíamos, tenía una vida amena, feliz, como la que se podía tener en cualquier sitio. Me arriesgo a decir que más amena y feliz aún que la que se podía tener en cualquier sitio. Allí, la mayoría de los problemas de la vida cotidiana estaban resueltos. Después del desayuno, el resto de la mañana se lo dedicábamos a clases de distintas materias. A los años de seminario les debo lo mejor de mi formación. Estudié los misterios de Cristo, teología, derecho canónico, música, español, introducción a liturgia
introducción a la espiritualidad, orientación vocacional. Por las tardes, después del almuerzo, las horas se aplicaban al aseo de nuestra casa, a jugar al fútbol, a nadar, a estudiar, a aquello en lo que cada uno tenía que profundizar. Por fin, cuando caía la tarde, la Santa Eucaristía, la cena y la oración antes de dormir. Una nueva noche, un nuevo día. Quien veía en nosotros alguna señal de rareza, se equivocaba. Hacíamos una vida absolutamente normal, tratábamos de ser felices y de que otros lo fueran. Ese era el lema de nuestra congregación. No hay santidad sin felicidad. Toda labor se llevaba a cabo en el edificio del seminario, excepto la tarea pastoral, que debíamos hacerla en una iglesia. Había distintas opciones y yo elegí, como primera opción, la parroquia San Gabriel, que seguía a cargo del padre Manuel. Por él había entrado en el seminario. Él era mi consejero espiritual y confesor. Además yo conocía a los vecinos y a los fieles. La iglesia quedaba cerca de la que había sido mi casa, donde seguían viviendo mi padre y algunos de mis hermanos, en el pueblo donde yo había nacido y crecido. Había perdido contacto con muchos amigos de la infancia, pero todos veníamos de familias conocidas, esas que a mi padre le gustaba encontrar cuando ibas a misa los domingos. Debo confesar que pasar mis fines de semana haciendo tarea pastoral allí era un proyecto que me entusiasmaba más que el estudio de la Biblia. La parroquia San Gabriel parecía la opción natural, la simple, la destinada. Sin embargo, aunque tendría que haberlo sido, no lo fue. ¿Dios decidió que no lo fuera? ¿Quién sino Dios? La verdadera pregunta sin respuesta es ¿por qué? El amor se inmiscuyó en lo que solo debía haber sido tarea pastoral y se degradaron las dos cosas. Mi vocación no le pudo hacer frente al deseo. Desde entonces temo que, el día del juicio, mi destino final sea el infierno. A pesar de haber confesado mis pecados, a pesar de haber hecho la penitencia que me indicara mi confesor, a pesar de haber recibido el perdón. Si así resulta, creo que sería injusto, pero, más que temerle a lo que pagaré una vez muerto, le tengo miedo a un infierno anterior al juicio final, donde deba expiar mis pecados en vida, y a que, si ese infierno anterior existe, la condena incluya a Mateo. Temo que la desaparición de Mateo sea el primer eslabón de una serie interminable de castigos, tal vez más de lo que merezca padecer. Me enamoré de Carmen. Tuve sexo con Ana. Les mentí a las dos. En algún momento, entrada la primavera, mientras estaba dando catequesis a un grupo de varones que se preparaba para recibir el sacramento de la confirmación en la parroquia, conocí a Carmen. Recuerdo que era primavera porque los días empezaban a ser muy calurosos y tantos adolescentes juntos en esa pequeña sala se hacían sentir. O para ser preciso, se hacían oler. Intentaba explicarles una de las más complejas nociones teológicas, la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había descartado hablarles a esos chicos de hipóstasis, ser verdadero o sustancia individual y singular con esos términos. Bastante difícil era ya explicarles la unión entre el verbo de Dios y la naturaleza humana usando la palabra persona. Pero persona, al menos, era un concepto que no tendrían que buscar en el diccionario. En eso andaba yo aquella tarde de primavera, dando por terminada la tarea de hacerles comprender que no son tres dioses, sino uno, y empezando a hablarles de los dones del Espíritu Santo, cuando apareció Carmen. Y fue como si hubiera tocado tierra un huracán. Golpeó la puerta y entró en un mismo acto, sin esperar a que le dieran permiso. Dijo, «Me llevo una silla». Y eso hizo. Avanzó, tomó la silla y se fue. Yo quedé suspendido en el aire, me sentí inmovilizado, como si esa mujer me hubiera hechizado. Los chicos lo notaron.
Quizás no interpretaron exactamente qué me sucedía, pero sí que necesitaba alguna explicación para volver en mí. Sin que yo preguntara, uno de ellos dijo: «Es Carmen Sardá, está en el patio con el grupo de las chicas». Yo conocía ese apellido. Carmen Sardá debía de ser una de las hijas del profesor de historia de mi colegio. Sus hijas, según mis cálculos, tenían que ser unas niñas, a lo sumo unas adolescentes. Y esa que acababa de entrar en la sala era una mujer. Una mujer que me dejó mudo a mí y sospecho inquieto a alguno de los chicos de mi grupo. Llevaba un jean prolijo pero ajustado que permitía adivinar su cuerpo y una remera blanca que no llegaba a ocultar del todo su corpiño de color. ¿Rojo? Sentí un mareo o una confusión. Me sorprendió confirmar que existían corpiños rojos. Esa no podía ser una de las Sardá, me dije, y seguí hablando del Espíritu Santo los pocos minutos de clase que me quedaban. Cuando salimos, Carmen asistía a una de las chicas en el patio. La había sentado en la silla que había tomado de nuestra sala unos minutos antes. Le presionaba la nariz con un pañuelo ensangrentado y le volcaba la cabeza hacia atrás para que la sangre no siguiera saliendo. Me acerqué a ellas. «¿Qué pasó?», pregunté. Sin mirarme, Carmen respondió: «Le pegaron un pelotazo jugando al matador. Se ve que tiene capilares muy sensibles, sangra de nada. Sostén que voy a buscar hielo», me indicó. O me ordenó, porque del mismo modo en que antes había sacado la silla de la sala, sin preguntar ni esperar consentimiento, me dejó ahí con el encargo. A mí la sangre siempre me impresionó. De solo verla brotar me baja la presión. Llegué a desmayarme en un laboratorio cuando me hicieron una extracción. Tocar ese pañuelo era algo impensable para mí. Sin embargo, Carmen lo consiguió. No sé cómo ni cuándo, pero ella desapareció en busca del hielo y yo quedé allí comprimiendo la nariz de esa niña, tratando de convencerme de que lo que veía y tocaba no era sangre. A partir de ese día, Carmen y yo no nos separamos. Nos relacionábamos como colegas, como maestros de catequesis que compartíamos la misma parroquia y hasta nos permitíamos sentirnos amigos. Por supuesto, nada más. Al menos conscientemente. Al menos cuando la razón permitía tomar decisiones. En las noches, en cambio, varias veces me desperté con la imagen de Carmen, como si estuviera junto a mí, excitado o relajado luego de haber eyaculado en medio de un sueño. Yo estaba en el seminario, sería cura algún día, y ella era una mujer destinada a formar una familia, a compartir la vida con un hombre. Lo comentamos en nuestras charlas, sin llegar a confesar lo que nos pasaba. Hablamos del uno o del otro, nunca de nosotros. Tuvimos conversaciones interminables acerca de mi vocación y de la suya. Ella quería ser madre, a diferencia de mí que, hasta que nació Mateo, no había sentido vocación por la paternidad. Al entrar en el seminario, supe que resignaba para siempre mis deseos de tener una vida junto a una mujer, pero el hecho de no llegar a ser padre estaba fuera de mis preocupaciones. A decir verdad, tampoco fue algo que apareció con el nacimiento de mi hijo, sino que empecé a sentirme padre recién unos años después, en el momento en que Mateo comenzó a ser alguien diferenciado de su madre y pudimos crear un vínculo propio. En alguna de esas charlas le pregunté a Carmen si, dado su gran compromiso con la fe católica, nunca había sentido el llamado. Me respondió que no, que ella no había sido elegida. Para mi sorpresa, en lugar de sentirlo como una incapacidad o un desprecio, Carmen se alegraba por no haber sido llamada, porque quería ser madre, pero también, y quizás sobre todo, porque esa libertad le permitía buscar su lugar adentro del universo de las mujeres católicas recordadas. No entendía a qué se refería. Me lo explicó con detalle y otra vez quedé admirado por ella. Frente a la pasión que Carmen ponía en estudiar la Biblia, en reflexionar sobre la palabra de Dios, en atender cada detalle de nuestra fe y su liturgia. Se trataba nada menos que de la tesis en la que pensaba trabajar para doctorarse cuando terminara la carrera de teología. Carmen había estudiado los leccionarios de distintos países, el libro en el que cada asamblea episcopal define las lecturas que se harán en los oficios religiosos, y detectó que en la mayoría de ellos las mujeres mencionadas en las lecturas elegidas eran descritas y admiradas por sus cualidades como madres y por sus atributos femeninos, aunque hubieran tenido otros. Carmen era, y es, brillante leyendo la Biblia y el leccionario, meticulosa, asertiva.
y definió en base a esas lecturas el deber ser de una mujer católica. Una noche la pasamos en vela comparando las escrituras con el leccionario vigente. Fíjate, en la lectura diaria del Éxodo pasan del versículo 14 al versículo 22. Se saltean así nada menos que cuando Cifra y Púa resisten la orden del faraón de matar a los niños hebreos. Esos pasajes están en la Biblia, pero no suben al púlpito, no se leen, entonces nadie los escucha en las misas. Lo mismo sucede con Esther y Judith. Son reconocidas por los obispos por sus cualidades femeninas y no por su heroísmo para salvar al pueblo. Judith, incluso, es admirada por su belleza física. A nadie le importa leerles a los niños acerca de su coraje. A nadie le importan las heroínas, sino las madres, las esposas, las cuidadoras. Hay mujeres teólogas que se enojan con las selecciones de lecturas que hacen los obispos. Una triste versión católica del mal entendido feminismo. Yo prefiero trabajar en mi formación, teniendo como modelo las mujeres que los obispos admiran. ¿Por qué hay que cambiar lo que ha funcionado bien durante siglos? ¿Por qué la mujer tiene que tener otra meta que la superior de ser madre? Formar una familia, hacer crecer a los suyos en la fe católica para que sean buenos cristianos. Estoy convencida de que si tenemos muchos hijos y los educamos en la fe, el mundo será cada vez un poco mejor. Carmen era rotunda, estaba convencida, no tenía dudas, y concluía: ¿no es esa la meta más sublime que podemos ponernos cada una de nosotras? ¿Tener un mundo mejor? Así pensaba Carmen. Eso quería para ella, para su familia, para sus compañeras de estudio, para sus amigas y para todos. Si tuviera que definir qué tipo de mujer quería ser Carmen, diría que aquella que eligen los obispos para admirar desde el púlpito de la iglesia. Yo no era obispo, pero la admiraba y la deseaba en secreto, sintiéndome en pecado. El equilibrio que habíamos logrado entre el deseo y su represión se apoyaba en que ninguno de los dos sabía que el otro sentía lo mismo. Eso nos detuvo, eso postergó lo que era inevitable. Hasta que llegó el verano y ya no pudimos sostener en secreto lo que nos pasaba. Llevamos a jóvenes de la parroquia a un campamento en Córdoba. Como cada febrero, los grupos pasaban 20 días en el monte trabajando la camaradería, el compañerismo y misionando por la zona. Hacía un calor indescriptible. Nos pasábamos el tiempo libre metidos en el arroyo. Nuestros cuerpos estaban siempre mojados, o por el agua de ese pequeño curso de lecho fangoso, o por la transpiración. Y el cuerpo de Carmen, mojado, me era irresistible. La espiaba con vergüenza. Hacíamos la actividad en 2 sectores distintos, uno para los varones y otro para las mujeres, pero almorzábamos y cenábamos en el mismo comedor, y a la noche nos juntábamos a cantar en el fogón con los distintos grupos. A través de las llamas, mientras alguien tocaba la guitarra y los demás entonábamos canciones que conocíamos de memoria, yo miraba su pecho, el pecho de Carmen, e imaginaba debajo de la camisa el corpiño rojo que llevaba el día que la conocí. Cuando los chicos y las chicas se iban a acostar, ella y yo nos quedábamos a esperar que el fuego estuviera totalmente apagado. Demorábamos una tarea que probablemente podía hacerse en menos tiempo. Estirábamos así el momento de estar juntos y solos. Una noche, después de que la última brasa pareció apagada, Carmen me dijo que iba a caminar por la orilla del arroyo. Le ofrecí acompañarla. Era una zona tranquila, pero de cualquier modo no era una hora adecuada como para alejarse sola. Le di ese argumento y ella aceptó. Caminamos en silencio, algo inhabitual en nuestros encuentros, que se habían convertido en cataratas de palabras. Me latía el cuerpo, sentía que me faltaba el aire. Estar callados hacía evidente lo que nos pasaba. En un claro del monte, ella se detuvo a buscar dónde estaba la luna. El perfil de su cara se iluminó al encontrarla. Carmen miraba el cielo y yo la miraba a ella. Cuando por fin bajó la vista, estábamos demasiado cerca uno del otro. La besé, sin pensarlo, sin ser consciente de qué estaba haciendo, solo guiado por el deseo y por la necesidad física de sentir su boca, su cuerpo. Y Carmen me besó. Nos besamos interminablemente. Creo que los dos sabíamos que después de ese beso nos separaríamos, que sería inevitable que volviera a gobernarnos la razón. ¿Qué haría lo imposible para que no sucediera otra vez? Hicimos durar todo lo que pudimos ese beso, que intuíamos sería el único.
Podríamos habernos quedado eternamente así, juntos, unidos por nuestros labios, pero de pronto Carmen sintió mi erección y se separó de mí. «No puedo hacerte esto», dijo, «no puedo», y salió corriendo hacia el campamento. El beso despertó en mí un deseo que no conocía. Estaba el día entero pendiente de Carmen, mucho más que antes. Intentaba concentrarme en la oración, cansarme en el trabajo físico con los chicos, rezar en cada ocasión en que me parecía su imagen. Cualquier intento era en vano. Me imaginaba una y otra vez besando a Carmen, acariciando a Carmen, incluso haciendo el amor con Carmen. Una noche ella no vino al fogón. Me mandó decir por una de las chicas que tenía un fuerte dolor de cabeza y si yo podía hacerme cargo de los dos grupos. Sospeché que era mentira, que quizás a ella le estaba pasando lo mismo que a mí, que por eso me evitaba. Y esa sospecha me excitó aún más. Las chicas, sin los ojos de Carmen puestos en ellas, estuvieron muy sueltas conmigo, como no lo habían estado hasta entonces. Yo les prestaba atención casi por primera vez. Me daba cuenta de que ni sabía sus nombres y cuando me equivocaba y llamaba a una por el nombre de la otra, reían y se burlaban con simpatía. Imitaban un leve temblor que tengo en los ojos, cuchicheaban, hablaban de mí sin lugar a dudas. Por mi lado, me hacía el ofendido, pero como parte de un intercambio aparentemente ingenuo. Aquella noche, cuando todos por fin se fueron a dormir, me quedé solo, apagando el fuego y pensando en Carmen, sintiendo más que antes su ausencia. Entonces apareció una de las chicas. No intenté decir su nombre, porque estaba seguro de que me equivocaría. «¿Estás bien?», le pregunté, y al hacerlo la miré y la encontré sorprendentemente parecida a Carmen, igual a como yo imaginaba que habría sido ella a esa edad. Pensé que el parecido no era real, sino producto de mi obsesión. La chica se ofreció a hacerme compañía hasta que se apagara la fogata. Dijo que no tenía sueño y que preferiría charlar conmigo. Se sentó a mi lado, reía y me hablaba con una dulzura que no tenía Carmen. Y me hacía preguntas incómodas. Eso tampoco me sorprendió, no era la primera vez que alguna chica de la parroquia me interrogaba de esa manera o usaba palabras inapropiadas delante de mí. Les gustaba probarme, ver cómo reaccionaba. Era un juego inocente. Durante el año, 2 o 3 veces habían aparecido en grupo a bombardearme a preguntas en medio de una clase delante de los varones. Yo estaba acostumbrado a que le llamara la atención que un muchacho joven, que hasta hacía poco había sido uno de ellos en el barrio, estuviera dando los pasos necesarios para ser sacerdote. Pero ella no se quedó en el juego inocente, y fue más allá. ¿Un cura puede enamorarse? ¿Qué tiene que hacer si se enamora? Yo respondía como podía. Sentía que había una señal de Dios en que esa chica, tan igual a Carmen, estuviera allí preguntándome lo que me preguntaba. Parecía que hubiera sabido lo que pasaba por mi cabeza. Respondí como si fuera un juego de preguntas y respuestas. Me hice el chistoso. Cuando fue necesario, mentí. ¿Qué siente un cura cuando besa?, preguntó por fin. No sé, yo no soy cura todavía, respondí y me reí con cierta incomodidad. ¿Y vos, no cura, qué sentís?, dijo. No llegué a contestar, porque la chica sin más rodeos me besó, y yo la besé a ella, primero con sorpresa, casi como un reflejo condicionado, pero luego pensando en Carmen. El beso no duró tanto como el que nos habíamos dado junto al arroyo, porque enseguida la chica se separó, me tomó la mano y me llevó a un lugar solitario del monte. Yo me dejé llevar sin oponer resistencia. Allí volvió a besarme. Frotamos un cuerpo contra el otro, y cuando empezó mi erección, en lugar de apartarse como había hecho Carmen, ella se frotó contra mi miembro duro mientras suspiraba, jadeaba y gozaba sintiéndome. Guié su mano hasta mi pene, y la chica lo apretó. Yo la sostuve para que no la apartara. Ella seguía besándome mientras, con torpeza, se dejaba conducir por mis indicaciones. Lo hacía con ingenuidad y avidez, como si explorara el cuerpo de un hombre por primera vez. Metí la mano por debajo de su remera, busqué el corpiño rojo de Carmen, lo desabroché sin verlo. Recorrí sus pechos. La piel era suave y estaba tibia, hasta que sentí que ya no podía más, que el cuerpo me iba a reventar. Creo que ella entendió lo que me pasaba, o le pasaba lo mismo que a mí. Nos tendimos sobre la tierra. La guié para que se pusiera sobre mí.
Me desprendió el pantalón, me acarició como nadie lo había hecho. Yo metí la mano dentro de su short y la acaricié también. Estaba húmeda. Cuando ya nada me importaba más que estar dentro de ella, la puse de lado. Me subí sobre su cuerpo, me froté otra vez. Y otra. Y otra. Por fin le bajé la ropa y la penetré. Nos quedamos así un rato, sintiéndonos, moviéndonos apenas hasta que no pude contenerme y empecé a agitarme dentro de ella hasta dejarme ir. Sentí un alivio inédito. La chica no paraba de besarme, se reía en medio de esos besos, jadeaba, se frotó. Mi pene había perdido su erección, así que lo hizo contra mi pierna y luego se dejó ir también. No estoy seguro de que ella supiera lo que estaba pasando a su cuerpo, aunque se la veía plena, feliz. Nos quedamos uno junto al otro, acostados sobre ese pasto duro que apenas tapaba la tierra seca de aquel verano. Yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer a continuación. A medida que volvía en mí aparecía la culpa, el reproche, el arrepentimiento. Estuve a punto de pedirle perdón, pero antes de que lo dijera, ella me dio un último beso rápido en los labios, se levantó y se fue. Yo quedé inmóvil, ahí, recostado donde lo habíamos hecho, esperando que se fuera la noche y despuntara el día. No pude dormir. Recé un Padre Nuestro detrás del otro, luego 10 Ave Marías, cada tanto un pésame. Sospecho que con ese rezo, más que buscar el perdón de Dios, pretendía que Cristo, que había sido hombre, me diera una señal para poder entender cómo seguir. Recién al día siguiente supe que esa chica era Ana Sardá, la hermana de Carmen. Las vi hablando a lo lejos, mientras con los varones armábamos los equipos para el partido de fútbol de esa tarde. Temí que Ana le hubiera contado lo que había sucedido la noche anterior. La charla que espiaba a la distancia no parecía cordial, era más bien un reto. Carmen se mostraba enojada. Ana quería irse y ella la detenía. Le pregunté a uno de los chicos que estaba conmigo si sabía qué pasaba. Ni idea, pero seguro nada importante. Son hermanas, se llevan como perro y gato. Ana casi no viene de campamento cuando supo que la encargada de las mujeres iba a ser Carmen. Me quedé temblando. Pedí no jugar aquella tarde. Mentí que me había bajado la presión y que miraría desde el banco. A la hora del partido me ubiqué de espaldas al grupo de las chicas. En la mitad del primer tiempo, Carmen se acercó y se sentó a mi lado. Se me paralizó el corazón. Temí lo peor. Sin embargo, no mencionó ni a Ana ni nada de lo que había sucedido en el monte mientras ella dormía, ajena a todo. Me habló de temas menores, de cómo organizaríamos la cena, de un juego nuevo que quería proponer para el fogón de la noche. Se disculpó por haber faltado al último, por su dolor de cabeza. Espero que las chicas no te hayan vuelto loco. A mí algunas me sacan de las casillas. Casi no pude responder. Tenía un nudo en la garganta. Carraspeé y apenas dije, tranquila, estuvo bien. Mentí. Y al hacerlo me di cuenta de que cada vez estaba más enamorado de Carmen. Porque no me lamenté por haberlo hecho, sino que por el contrario, me juré mentir lo que fuera necesario para protegerla de lo que había dejado que pasara aún antes. Preferiría no recordar lo que siguió hasta el fin de ese campamento. Si el primer encuentro con Ana tuvo como atenuante la sorpresa, no encuentro excusa para explicar mi comportamiento posterior. Lo intenté y fracasé. Había decidido pasar las noches que quedaban en una bolsa de dormir dentro de una de las carpas que habíamos levantado, más por diversión que porque hicieran falta, ya que habíamos habilitado un salón para que durmieran los varones y otro para que durmieran las mujeres. El campamento se hacía en una escuela en medio del monte. El edificio estaba desocupado en verano y como en oportunidades anteriores se habían inundado las carpas con reiteración, los encargados de la organización habían decidido, desde hacía 2 o 3 años, que lo mejor era dormir bajo techo y usar las carpas solo de tanto en tanto. Así que decidí tomar una para mí sin dar explicaciones. No podía dar explicaciones. ¿Qué iba a decir? ¿Que tenía miedo de hablar en sueños? ¿Miedo de excitarme descontroladamente y que alguien lo notara? ¿Miedo de necesitar recurrir a la masturbación? Me confiné en esa carpa tratando de no cometer nuevos errores, pero, lejos de protegerme, terminó siendo la peor trampa. Allí se apareció una noche Ana, casi de madrugada, mientras yo dormía. Se recostó junto a mí, me abrazó, me dijo, te quiero. Y yo, al despertar, temblando, en lugar de decirle que se fuera, me entregué a ella, a sus besos tiernos, a su piel que reparaba cualquier dolor, a su parecido con Carmen.
Y luego de esa noche, otra noche y otra. Me dormía rezando y pidiendo que ella no viniera. Me despertaba soñando que ella estaba ahí. Su voz era un canto de sirenas, su olor irresistible. Fui débil, no pude controlarme, la deseaba. O deseaba a su hermana mayor y calmaba ese deseo con ella. Aún hoy me maldigo por lo que hice. Lo he confesado más de una vez. Lo hablé con el padre Manuel. Él me ayudó mucho antes y después de la muerte de Ana. He recibido el perdón. Soy consciente de que la muerte de Ana fue la consecuencia de una serie de hechos desgraciados que arrancó con nuestros encuentros sexuales en aquel campamento. Que yo hubiera incumplido el deber de castidad fue uno de esos primeros hechos. No el único. Si solo hubiera sido ese, la historia de Ana podría haber sido otra. Un hecho necesario, pero no suficiente para que Ana terminara muerta. De ese hecho debo hacerme cargo y lo hago. De no haber podido frenar mi deseo, de no haber frenado el de ella, de ese hecho. Mientras duró el campamento traté de no pensar. Tenía que ocuparme de los chicos, tenía que hacer mi tarea, tenía que disimular frente a Carmen. De noche me acostaba jurándome que si esa madrugada aparecía Ana, por fin sería fuerte y le diría que no. Me convencía de que era urgente de tener una relación clandestina que no nos conduciría a nada. Pero cada vez que ella vino, falté a mi juramento. En cambio, le rogué que no faltara al suyo. Jamás contarle a nadie que habíamos estado juntos. Yo te amo. Nunca haría algo que pudiera dañarte, dijo. Pobre niña. No pude contestar al yo te amo, porque amaba, sí, aunque no a ella, sino lo que de Carmen había en su hermana menor. De regreso fue relativamente fácil evitarla. Tardé en aparecer por la parroquia. Tenía un sentimiento ambivalente. Quería ver a Carmen y no podía cruzarme con Ana. En soledad medité mucho acerca de qué debía hacer. Por lo pronto no estaría más con ella. Eso estaba decidido. Le pedí fuerzas a Dios para que me ayudara a no claudicar y perdón por haberlo ofendido. Pero evitar cualquier contacto con Ana no era la única decisión que debía tomar. ¿Podía aún ser sacerdote? ¿Podía responder al llamado de Dios con la entrega que él merecía? Y en esas preguntas que se me repetían una y otra vez, no me estaba refiriendo al hecho puntual de haber tenido sexo con Ana, sino al hecho vivo y persistente de estar enamorado de Carmen. ¿Estaba dispuesta a ignorar ese sentimiento? ¿Me sentía capaz de vivir toda la vida sin amor, ahora que lo había conocido? Después de mucho pensarlo, después de hacer mi propio retiro espiritual en el seminario, de discernir, tal como lo había hecho antes de entrar y con la ilusión de ser sacerdote, me convencí de que no. Por mucho que me esforzara, no iba a poder renunciar a Carmen. Estaba verdaderamente enamorado de ella. Cuando ya no tuve dudas, la llamé por teléfono, le pedí que nos viéramos lejos de su casa y de la parroquia. Le dije que necesitaba hablar con la tranquilidad de que nadie nos estuviera observando. Una vez más no mencioné a Ana. Ana había sido un accidente, el detonador que me permitió por fin discernir. Fui a buscar a Carmen a la salida de una de sus clases en la facultad. Sin preámbulo, le confesé que estaba enamorado de ella. Para mi sorpresa, ella reconoció de inmediato que lo estaba de mí. Carmen nunca lo habría dicho si yo no le hacía esa confesión, porque aunque me amaba, estaba dispuesta a callar o incluso a mentir, si eso era lo mejor para mí. El amor también es sacrificarse por el otro, dijo, y sentí un deseo irrefrenable de besarla. Los dos teníamos claros que seguir reprimiendo lo que sentíamos no sería lo mejor ni para mí ni para ella, ni para la iglesia. No nos besamos esa tarde, ni siquiera nos agarramos de la mano. Éramos conscientes de que si nos tocábamos no íbamos a poder detenernos. Le conté que había tomado la decisión de dejar el seminario, que como ella, yo quería formar una familia y que quería que la formáramos juntos. A Carmen se le humedecieron los ojos. Acerqué el dedo a su mejilla. No corrí las lágrimas que empezaban a caer. Me detuve un instante antes de tocarlas. Apenas las soplé para que rodaran. Ella no quitaba sus ojos de los míos. Me siento culpable. Habría sido un gran sacerdote, me dijo. No es cierto, no podría haberlo sido. Estoy destinado al amor de una mujer, y esa mujer, no tengo ninguna duda, sos vos. En silencio sostuvimos la mirada. Nuestros corazones latían cada vez más fuerte, pero seguimos sin tocarnos. Contuvimos el deseo como una ofrenda al otro y a Dios.
De aquella tarde sellamos nuestro amor para siempre. Seguí sin mencionar a Ana todavía. No quería empañar la confesión de amor que nos acabamos de hacer. Sabía que si ese secreto se develaba, podía herir de muerte nuestra relación. También que tarde o temprano tendría que decírselo, antes de que la verdad apareciera por otra vía. Por más que Ana hubiera jurado no contar jamás lo que había pasado entre nosotros, era probable que si me presentaba en su casa como el novio de su hermana mayor pusiera en riesgo ese juramento. Tenía que pensar muy bien qué hacer con lo que había pasado con Ana en Córdoba, cómo contarlo, cómo lograr convertirlo en una anécdota molesta, vergonzante, hasta dolorosa, pero superable. Para que eso fuera así, debía elegir la manera apropiada de manejarme con las dos hermanas. No podía fallar. El futuro dependía de cómo contar el pasado. Lo que Carmen y yo nos habíamos prometido que sería nuestra vida juntos se merecía mi mejor esfuerzo. Creí que reponerme de aquel fracaso, haber faltado a mi voto de castidad y nada menos que con la hermana de quien estaba enamorado, sería la última prueba que Dios me pondría en el camino. Había tenido la misma sensación muchos años antes, cuando mi madre nos abandonó. La esperanza de que esa era la prueba, que ya estaba, que de ahí en adelante no habría dolor, y si lo había, no sería tan profundo. Sin embargo, faltaba lo peor. Solemos analizar los hechos con el diario del lunes, cualquier hecho, con más razón los que producen daños irreparables. Y al hacerlo, no somos sinceros. Una vez revelado el final de una historia, resulta muy fácil pontificar qué habría que haber hecho. Pero mientras transcurre, nadie conoce el desenlace y cada uno hace lo mejor que puede. ¿Podría yo de verdad haber controlado ciertos daños? No lo creo. Aún hoy me asumo absolutamente responsable de dos cosas: haber faltado mi voto de castidad como seminarista y no haber usado protección al tener sexo con Ana. ¿Del resto? No. Lo que pasó después no fue solo la consecuencia de mis actos, sino de los actos de todos los involucrados. Y algunos de ellos hasta se declararon almas puras, sin errores ni pecado. Se lo dije a Alfredo cuando por fin supo, poco antes de morir, y me echó los gritos de su casa. Yo siempre desde el primer momento estuve dispuesta a asumir la culpa de lo que me correspondía. Había precios que sin dudas tenía que pagar y pagué. Pero lejos de ser una actitud valiente y a contramano de lo que muchos creen, estoy convencido de que es presuntuoso y cobarde asumir culpas que no son propias. El yo me hago cargo de algunos no es más que el resultado del apuro por clausurar una discusión. Discriminar responsabilidades requiere tiempo y coraje, porque para decir esta culpa es tuya y no mía hay que tener valor y estar dispuesto a no agradar. Somos pocos los que optamos por caer mal al prójimo antes de entregar la verdad como moneda de cambio. Entiendo que por ser católicos sentirnos culpables nos resulte familiar. La culpa es para nosotros un lugar hostil pero conocido, en el que sabemos cómo movernos. Allí jugamos de locales. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Lo he repetido hasta el cansancio en mi formación religiosa. Lo sigo repitiendo hoy. Pero por la mía, no por la del otro. Discriminar cuáles culpas me pertenecen y cuáles no me llevó años de reflexión y unas dosis de valentía que al principio de esta historia no tuve. Fueron de gran ayuda algunos retiros espirituales que hicimos con Carmen, donde se sumaba al rezo la meditación cristiana, una forma de encontrarnos con nosotros mismos y en ese encuentro unirnos a Dios. Me tomó mucho tiempo aceptar definitivamente que el hecho de que yo no hubiera podido evitar el dolor de cada una de las personas involucradas en este drama no me convertía en responsable de las múltiples heridas que se abrieron a partir de mis días con Ana. Con el poco ánimo que me quedaba para enfrentar la vida que tenía por delante después de su muerte, casi como un acto de rebeldía impensado dentro de mi biografía, empecé a sospechar que yo no era el culpable de todo. Al principio me quedé solo en la sospecha. No me atrevía a decirlo en voz alta. Mientras tanto, la semilla germinaba, porque no era culpable de todo, porque aceptar esa culpa también era una mentira. Hay consecuencias relacionadas con este drama que me son ajenas, simplemente porque fueron decisiones que tomaron otros. No me siento en absoluto responsable de que Elía se haya ido de su casa y nunca haya regresado. Ni me siento responsable de que Alfredo haya tenido que afrontar un cáncer que terminó matándolo y del que muchos opinaron, como si supieran de medicina, lo enfermó la pena por la muerte de su hija.
Alfredo se regodeó toda la vida en detalles innecesarios del horror, con el afán de encontrar una respuesta que se le negaba. ¿Por qué debería hacerme cargo de su propia obsesión? No me siento responsable de que Dolores, mi suegra, se haya convertido en una mujer oscura, dañina, agresiva hasta el día de su muerte, siempre dispuesta a maltratar a quien se le pusiera delante, excepto a Carmen. ¿No era así antes? ¿No habría sido así de cualquier modo? No me siento tampoco responsable de que mi hijo no encuentre su lugar en el mundo, confundido a cada paso, sin saber qué quiere, sin saber cómo enfrentar lo que para otro joven es natural, su carrera, un viaje, una mujer. No me siento responsable siquiera de que no piense relacionarse más ni conmigo ni con su madre. Me duele y lo busco. ¿Responsable? No. Si su ausencia es el infierno que me toca en vida, acepto la voluntad de Dios, pero como castigo por lo que efectivamente hice, o como congoja, no como culpa que me falte asumir. Ni siquiera me siento responsable de la carga que mi mujer lleva sobre sus hombros desde la muerte de Ana, ni de que, aunque se muestre entera y sepa por qué hizo lo que hizo, esté convencida de que pagó un precio exagerado. Carmen aún hoy cree que Dios, al condenarla a la esterilidad después del parto de Mateo, le impuso una pena desproporcionada con la falta que cometió, privándola así de su verdadero sueño, sembrar la tierra con hijos católicos que hicieran de este mundo un lugar mejor. ¿Soy responsable de que Carmen sea estéril? No, no lo soy. Pero todavía queda una responsabilidad, la principal, con respecto a la propia muerte de Ana y del bebé. Si alguna vez tuve dudas con respecto a cuán responsable pude haber sido, hoy ya no la tengo. ¿Acaso no han luchado tanto las mujeres por decidir ellas mismas? ¿Acaso no se desviven por enseñarnos que el aborto es su propia decisión? Entonces, ¿de qué tengo que responsabilizarme yo? ¿Quieren la decisión? Ahí la tienen, pero háganse cargo. Ana decidió, y Dios, no sabemos por qué, así lo quiso. En esta familia a la que yo hoy pertenezco, cada uno de nosotros eligió el papel que iba a representar. Ana también, aunque moleste, aunque incomode, Ana también. Ella tenía 17 años, ¿y yo qué? ¿Me van a reprochar que yo era un adulto y ella no? Simplemente porque Ana tenía unos pocos años menos de 21 y yo unos pocos más. Antes y después de su muerte, todos dimos pasos que nos condujeron a donde estamos. Yo no caminé por ellos. Yo no los obligué a tomar una ruta en lugar de otra. Cada quien hizo con su vida lo que pudo. Tal vez el camino que seguí haya sido menos insensato que el que siguieron otros. Yo me resigné. ¿Quién dijo que la resignación no es una virtud cristiana? Lo dijo un papa. Y yo no estoy de acuerdo. Como no estoy de acuerdo con lo del celibato, hay algunas cosas a las que sí hay que resignarse. La muerte del otro, por ejemplo. No resignarse es pecar de soberbia. Porque acepté lo que había pasado como un designio de Dios, es que yo pude seguir adelante y otros no. Ana había muerto. Quien está por encima de cualquiera de nosotros había decidido ponerle fin a sus días en esta tierra. Y a mí me había dado una nueva oportunidad. Lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da vida. Salmos 119, 50. Julián, capítulo 3. Después de aquel campamento no aparecí por la parroquia más que en horarios en los que estaba absolutamente seguro de que no me cruzaría con Ana. Fui 2 veces a confesarme con el padre Manuel. Le conté mi decisión, no iba a ser cura, y también que estaba enamorado de Carmen. No le gustaron ninguna de las 2 noticias, no pudo disimularlo. Tal vez ni siquiera lo intentó, pero en cuanto comprobó que lo mío era decisión tomada, ya no trató de persuadirme. Me pidió, eso sí, que no me apresurara, que me tomara tiempo necesario antes de comentarlo en el seminario. Cuando uno hace estos anuncios, la certeza tiene que ser total, dijo. Yo abracé su consejo, no porque necesitara seguir pensando en mi vocación, sino porque el seminario se había convertido en un lugar seguro, fuera del alcance de Ana. Me convenía permanecer ahí el mayor tiempo posible, incluso los fines de semana. El padre Manuel me reemplazó por otro catequista frente al grupo de confirmación y les avisó a los chicos que por el momento yo no podría seguir con las clases sin dar muchas explicaciones. Con Carmen nos veíamos cuando podíamos
El hecho de extrañarnos reforzaba lo que sentíamos. Yo le avisaba cuando tenía alguna hora libre con mis actividades y nos encontrábamos a medio camino entre el seminario y su facultad, siempre en secreto. Como si nos creyéramos invisibles, caminábamos por la ciudad y hacíamos planes, dónde viviríamos cuando nos casáramos, cuántos hijos tendríamos, si me convenía trabajar en la cadena de electrodomésticos de mi familia hasta encontrar una mejor ocupación, si finalmente Carmen estudiaría o no medicina cuando terminara teología, si yo retomaría abogacía, dónde sería nuestro viaje de luna de miel. Este último punto era en el que más nos deteníamos, aún sin reconocerlo, ni frente a nosotros mismos. Nos excitaba hablar de ese viaje porque sabíamos que sería la primera vez que nuestros cuerpos estarían juntos como un hombre y una mujer. Demoré en contarle a Carmen lo que había pasado con Ana. Necesitaba que nuestro noviazgo, aún secreto, se afianzara para que pudiera entenderme y eventualmente perdonarme. Si ella confiaba en cuánto yo la amaba, mi confesión le dolería, pero no dejaría una marca tan profunda como para que afectara la relación. Más allá de mis provisiones, el tema, sin querer, lo sacó ella. Una tarde, mientras atravesábamos una plaza de la ciudad sin destino cierto, Carmen me dijo que le llamaba la atención la cantidad de veces que Ana, con quien no tenía un vínculo cercano sino distante, le preguntaba por mí. En los últimos días había sido tan insistente acerca de cuándo yo volvería a la parroquia, dónde hacía el seminario y otros detalles de mi vida privada, que Carmen había empezado a pensar que su hermana menor sospechaba acerca de lo nuestro. En lugar de tranquilizarla como ella hubiera esperado, me quedé callado y eso la alertó. «No me asustes», me dijo, cuando vio que pasaban los minutos y yo no me atrevía a decir palabra. Le pedí que nos sentáramos en un banco, la tomé de la mano, la miré a los ojos y le conté. De cuánto yo la amaba, de cuánto la deseaba como mujer, de mi respeto por su virginidad hasta llegar al matrimonio, de las dificultades que tiene a veces un hombre para controlar los requerimientos que le hace su propio cuerpo. Carmen aún no llegaba a comprender. ¿Qué tenía que ver nada eso con Ana? Tomé coraje, le conté. Entonces, cómo había aparecido su hermana aquella noche en el fogón, las preguntas que me había hecho, el short que llevaba puesto, su desparpajo y el beso que me dio. «¡Qué hija de puta!», dijo, y volvió a repetir. Siempre fue una reverenda envidiosa hija de puta desde chiquita. Ante su reacción me detuve, dudé si seguir o no. Carmen parecía más enojada con Ana que conmigo, y eso al principio me confundió, aunque luego tomé valor, porque me pareció que justamente por eso aquel podía ser el mejor momento para confesar lo que faltaba. Le conté que el deseo se había apoderado de mí, que el parecido físico era asombroso, que en Ana yo la veía a ella, que tocarla había sido como tocar el verdadero objeto de mi deseo. Le dije que su hermana me llevó al monte, que nos acostamos sobre el piso. Carmen se llevó las manos a la boca y dijo: «Basta, no quiero saber». Pero ya no se podía detener el relato, cualquier cosa que ella imaginara a partir de ahí podía ser incluso de mayor gravedad. Le conté hasta el final. Tenía que poner sobre la mesa la historia completa, cada detalle, de una vez y para siempre, de manera de no tener que volver a mencionar este asunto nunca más. No dije hicimos el amor, sino tuvimos sexo. A Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas, me miró con rabia unos segundos y por fin se paró y se fue. Quise seguirla, ella me apartó. «Necesito estar sola», escupió. Me quedé en el banco acobardado por sus gritos. Pensé que lo había arruinado todo, pero al rato, cuando ya me disponía a irme, Carmen regresó. Era evidente que había llorado, sin embargo, ahora se la veía calmada. Tal vez había quedado agotada por su propio desborde. Se sentó junto a mí y dijo: «Me odia. Siempre me odió y me envidia. Lía también. Si bien ella es consciente de la distancia que nos separa, no compite, no me busca. Ana sí. Ana es una desfachatada, una provocadora. Quiere ser como yo y me imita, copia cada detalle de lo que me ve hacer. Nos parecemos físicamente, es cierto. Las dos salimos a mamá. De lo que no se da cuenta Ana es que más allá del parecido exterior nunca será como yo, porque hay algo que ella no tiene ni tendrá jamás, mi fortaleza, mi determinación y mi fe». Me miró y quedó en silencio. Sentí que necesitaba que sintiera y eso hice, sin atreverme a agregar una palabra. Al rato concluyó: «No tengo dudas de que ella te provocó porque se dio cuenta de que entre nosotros había algo especial. Ella sabe, intuye y envidia. Es el mal en el cuerpo de una niña». No estaba seguro de que Carmen estuviera sacando las conclusiones correctas,
pero me alentaba otra vez el hecho de que hubiera puesto el foco en las actitudes de su hermana y no en las mías. De cualquier modo, quise dejar en claro que asumía la cuota de responsabilidad que me cabía y empecé a decir: yo sé que no debí. Ella me interrumpió: no debiste, claro que no debiste. Por más que para los hombres sea muy difícil controlarse y sobre todo cuando los incitan. Ahora yo no voy a dejar que la envidia de mi hermana arruine mis planes. Eso es lo que ella busca y eso es lo que yo no le voy a dar. Carmen me miró, tuve la sensación de que esperaba un gesto de mí. «¿Entonces?», pregunté. «¿Entonces seguimos adelante como lo habíamos planeado? Solo que no quiero que aparezcas por Adrogué hasta que podamos anunciar nuestro compromiso. Y para eso tenemos que tomarnos tiempo. No estaría bien visto que anunciemos un noviazgo al poco tiempo de que dejes el seminario». Sentí alivio y emoción. Quise tomarle la mano, ella no me lo permitió. Con ese rechazo me hizo entender su mensaje. Habíamos llegado a un acuerdo para seguir adelante, pero eso no modificaba aún el dolor, la bronca y el desprecio que Carmen sentía. Ella había regresado a plantearme un camino de acción, una estrategia, y cuando hay que ejecutar un plan, no es bueno que se entrometan sensiblerías de ningún tipo. El perdón que me otorgaba nacía de la superioridad moral, no de su compasión, ni siquiera de su amor, y así lo acepté. No me dio oportunidad de aclararle que había habido más de un encuentro con Ana, que la noche del fogón no había sido la única noche. No hablé del sexo en la carpa. Carmen no preguntó, yo no dije. Si cuando yo ingresara en la casa de los Sardá como el novio oficial de Carmen, Ana mencionaba esos encuentros, sería su palabra contra la mía. Con un poco de suerte, para ese entonces, esa niña ya estaría enamorada de otro. Y ni ella ni a mí nos convendría precisar amores y encuentros sexuales anteriores. Esa noche, al llegar al seminario, recé de rodillas. Hacía mucho que no me arrodillaba para rezar. Necesitaba hacerlo. Incluso necesitaba una mortificación corporal. Envidié el uso del cilicio o las disciplinas con las que cuentan los católicos del Opus Dei. Sentía que al menos merecía un ayuno penitente, aunque recordé que cuando le había confesado al padre Manuel lo mismo que acababa de confesarle a Carmen, él no me indicó mortificación personal, sino rezo. Y eso hice. A eso me dediqué, casi no dormí. Recé de la noche a la mañana y seguí rezando cada día de rodillas, aún frente a mis compañeros, apostando a que pronto estaría en condiciones de anunciar que dejaba el seminario. Pasaba el tiempo lento pero inexorable y todo parecía encauzarse, hasta que una tarde apareció Ana. Fueron 2 sus visitas al seminario. La primera me tomó muy de sorpresa. Jamás habría pensado que ella se podía aparecer ahí de improviso a preguntar por mí. En recepción dijo que era mi prima. Cuando bajé a ver quién preguntaba por mí, iba confiado en que había de haber un error. Yo no tengo primas. Al verla se me cortó la respiración. Temí lo peor. Un escándalo ahí mismo. Sin embargo, Ana me sonrió con una sonrisa encantadora que se le dibujaba en la cara y disipó el riesgo. Salimos al jardín a hablar tranquilos, pedí permiso para recibirla. Di como excusa que venía a traerme noticias de un familiar enfermo. Se la notaba feliz por haber dado conmigo y preocupada por mi ausencia. Yo sabía que tenía que desactivar lo que fuera que la ponía en acción. Traté de ser concreto, pero eludí mencionar algo que tuviera que ver con nosotros. Intenté ser sincero sin dañarla. No hablé de lo que había pensado, no mencioné un futuro en común. Le hablé sí de mis dudas acerca de la vocación, de que me iba a tomar un tiempo para discernir y de que una de las posibilidades más firmes era que dejara el seminario. Ya no estaba tan seguro de poder dedicarle mi vida exclusivamente a Dios. Le dije por fin que para mí pronto empezaría una vida nueva, sin resabios del pasado, ningún resabio. Repetí, acentuando el ningún, y la miré a ella. Ella dijo: te entiendo y te apoyo, aunque a decir verdad nunca terminé de saber si lo entendió realmente. Si esa niña comprendió que en el cambio que yo aspiraba para mi vida, ella no estaba contemplada. O sí, por el contrario, se fue del seminario abrigando la esperanza de que una vez libre, yo la buscaría para vivir un romance que ya no necesitaría ser secreto. Me conformé creyendo que si le quedaban dudas, mis actitudes posteriores las aclararían. Pero no llegué a demostrárselo porque la siguiente vez que Ana vino a verme, había cambiado todo. Cuando me llamaron de recepción diciendo que estaba mi prima, bajé enojado. Se suponía que no debía volver. Eso sí, le había dejado muy claro en el encuentro anterior. En el seminario no estaba bien visto recibir gente. La miré con gravedad y ella en esta segunda visita no me devolvió una sonrisa. Tenía los ojos llorosos. La recepcionista debe de haber pensado que traía malas noticias de salud de nuestro supuesto pariente. No fuimos al jardín.
Preferí que saliéramos a la calle. Sospechaba que en aquella nueva charla el tono sería más duro y no quería que hubiera testigos. Cuando después de escuchar mis reproches por su presencia allí, Ana logró decirme que temía estar embarazada, tuve un vaído. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No, me respondió, y se largó a llorar. Entre hipos, dijo que hacía casi 2 meses que no se indisponía y que aún teniendo en cuenta sus irregularidades, el atraso era sospechoso. Le pedí que no perdiera la calma, que esa sería la peor actitud porque nos dejaría al descubierto, existiera el embarazo o no, que esperáramos que volviera a su casa. Le prometí ir el fin de semana a la parroquia. Dije que iba a rezar desde esa noche y hasta nuestro próximo encuentro para pedirle a Dios que no estuviera embarazada. Y le sugerí hacer lo mismo, rezar, con entrega y confianza. Le iba a decir que le rogara a Santa Ana, su protectora, pero recordé que lo era también de las embarazadas y mencionarla me pareció de mal augurio. Creo que logré calmarla, seguramente con la ilusión de que al fin de semana me vería, más que con ningún otro argumento. Esa noche hablé con José, el único compañero con quien nos contábamos intimidades. Él sabía que yo dejaría el seminario, yo sabía que él peleaba para vencer la atracción que sentía desde chico por otros varones. José tenía tantas hermanas que por momentos se confundía sus nombres. Donde se crió eran 8 mujeres y él. Me escuchó con paciencia y sin reproches. Me dijo que en su casa se hablaba habitualmente de esas cosas, que sus hermanas sabían qué había que hacer. Al día siguiente me contó lo que pudo averiguar. Métodos caseros para verificar el embarazo, tiempos razonables de espera y procedimientos naturales para expulsar lo que tenga dentro. Me dijo que sus hermanas habían elaborado un plan de entrenamiento físico para una sobrina que había quedado embarazada. Consistía en carreras de pique y de resistencia, sentadillas, abdominales. Le dieron con todo al ejercicio hasta que la chica empezó a sangrar. La imagen me impresionó. Mis hermanas fueron muy rotundas en aconsejar ese método frente al del perejil. Ellas no te recomiendan meterle la ramita adentro, dicen que vieron chicas a las que les fue mal. El del entrenamiento físico hasta la expulsión es un procedimiento limpio. No hay una acción directa, no se mete nada, nadie puede mencionar la palabra aborto. La chica incluso puede decir que ni sabía que estaba embarazada. Si Dios quiere, sale. Si Dios no quiere, no. Le agradecí lo que había averiguado por mí. Descarté por el momento los abdominales y por supuesto el perejil. Me quedé con los métodos caseros para confirmar o no un supuesto embarazo. Aunque no parecían muy confiables, servirían para que Ana tuviera algo de qué agarrarse y así calmara su incertidumbre. Esa chica no podía estar embarazada. No podíamos haber tenido tan mala suerte. Los análisis caseros no nos tranquilizaron, solo demoraron en encarar el problema mientras el sangrado no aparecía. Yo no sabía qué más hacer, estaba perdido, y si estaba perdido a pesar de los rezos, me quedaba un solo camino. Tomé coraje y enfrenté a Carmen. Le dije que evidentemente Dios me estaba poniendo a prueba, o mejor dicho, que nos estaba poniendo a prueba a los dos, y que a pesar de nuestro deseo y nuestros planes no sería tan fácil olvidar lo ocurrido con Ana. Carmen, ni bien dije embarazo, lloró, maldijo, volvió a llorar, y enseguida se puso en acción otra vez. Fue a su casa a hacer un par de llamados y regresó con el dato de una enfermera que le haría el test de embarazo. Ana, en el hospital donde trabajaba. Que Ana no sepa nunca que yo estoy al tanto de lo que pasa. Tomá, llama a esta mujer. Lo primero es tener la certeza de que está embarazada. Hice lo que me dijo y cuando el resultado estuvo listo y el espanto fue certeza. Evaluamos juntos las alternativas posibles. No eran muchas. Yo al principio solo veía una. Que Ana tuviera ese hijo. En ese caso, nuestro proyecto de vida con Carmen era inviable. Nunca podría formar una familia con ella, siendo el padre de un hijo de su hermana. Y por más que yo no tuviera ninguna intención de tener una historia con Ana, me tendría que hacer cargo de ese chico y de una paternidad que no estaba en mis planes. El proyecto de Carmen, tal como ella temía, habría sido desbaratado por su hermana. Me faltaba el aliento, me sentía en un callejón sin salida. La alternativa del aborto era impensada, pero para ninguno de los dos. Y cuando habló de los dos, me refiero a Carmen y a mí. Éramos católicos, lo somos sin concesiones, católicos practicantes y convencidos de nuestra fe. Jamás habríamos cometido el pecado de terminar con una vida. No veía ninguna luz, todo era sombras. Pero Carmen sí vio una salida. ¿Y si el pecado lo cometió otro?, preguntó. ¿Qué pasa si vos no decidís qué hacer con este embarazo? Vos te abstenés. ¿Qué pasa si lo dejás correr y lo que toma la decisión es Ana?
No es necesario que compartan el peso de este pecado mortal. Si mata esa vida, será un pecado del que ella no podrá liberarse. Vos sí. ¿Ana quiere tener un hijo a los 17 años? ¿Está dispuesta a darle semejante disgusto a mis padres? ¿Está dispuesta a que la señalen, a que sepan que se toma el sexo con semejante libertad? Si la respuesta es no, ¿por qué vos tendrías que responder a los mismos interrogantes? Carmen no me dio tiempo a contestar, creo que no lo esperaba. Sus preguntas eran, en cierto modo, afirmaciones. Me indicó que hablara cuanto antes con Ana. No la dejes librada a su pensamiento errático de adolescente. Conducíla, llévala sin que lo note, guíala hasta el punto inmediato anterior a tomar la decisión. Y si te pregunta qué harías vos, callá. Vos no harías, la que tiene que hacer es ella. Dudé, aunque los argumentos de Carmen eran racionalmente sensatos, no estaba seguro de que como católico no tuviera que expresar mi posición. Sabiendo que ella está por hacer eso, ¿yo no debería impedirlo? ¿No deberías salvar esa vida? Incluso vos. Carmen, sabiéndolo, ¿no deberías? Nos la pasamos luchando por salvar vidas y por salvar almas, pero no somos héroes. No podemos evitar cada crimen que se comete. Ya evitaremos otros, ya enmendaremos otras almas, si es que por fin nos dejan vivir como queremos. En este caso se trata solo de dejar que corra, omitir y rezar. Carmen consiguió también el dato de un sitio donde poder hacer el aborto. Yo me ocupé de llamar, de pedir las instrucciones y de juntar el dinero necesario. Tenía algunos ahorros y le pedí a uno de mis hermanos el resto sin explicar para qué lo necesitaba. No obligué a Ana a abortar. En ese punto hice tal como me dijo Carmen. Fue efectivamente una decisión de ella. Si Ana hubiera estado convencida de tenerlo, y a pesar de que eso habría terminado con mis planes de construir una vida junto a Carmen, yo no me habría opuesto. Hice lo planeado, la dejé llegar sola a la conclusión de que lo mejor para todos, incluidos sus padres, pero principalmente para ella, era deshacerse de ese embarazo. Y cuando por fin lo dijo, cuando anunció «no quiero tener un hijo», yo callé. Ana me pidió que la acompañara a hacérselo. Primero dije que sí, creí que le debía ese gesto. Sin embargo, Carmen me convenció del riesgo que corría si alguien me veía entrando a un lugar clandestino como aquel. Entonces no fui. De cualquier modo estuve pendiente de Ana, esperé noticias, recé. Le dije que estaría el resto del día en la parroquia con la excusa de organizar un encuentro de la Acción Católica que me habían pedido por teléfono en cuanto volviera para dejarme tranquilo. Me llamó un par de veces ese día. Al principio para decirme que todo había salido bien, después para advertirme que se sentía mal, cada vez peor. Sobre el final de la tarde me pidió que fuera a verla. Le expliqué que para mí era imposible presentarme en su casa sin despertar sospecha. Lo entendió, pero dijo que entonces ella vendría a la parroquia. Le rogué que no, que esperara tranquila, que descansara, que seguramente en unas horas se iba a sentir mejor y que rezara y pidiera perdón, que si lo hacía con convicción iba a ser perdonada. Esa noche regresé al seminario, no pude descansar y al día siguiente, bien temprano, volví a Drogué. Estaba inquieto, amanecí con un mal presentimiento. No me atreví a llamar a la casa de los Sardá. Si me hubiera atendido cualquiera que no fuera Carmen, no habría sabido qué decir. Pasé el día atormentado, aunque sabía que si Carmen no llamaba era porque Ana estaba bien. Me dolía que me la hiciera pasar tan mal, sin una palabra. Por fin, en las últimas horas de la tarde, Carmen llamó. Fue una charla muy breve, me dijo que estaba todo en orden, que salía a buscar unos apuntes, que Ana dormía y seguramente dormiría hasta el día siguiente. Falta poco, dijo, y cortó. El llamado me alivió. Al rato, empecé a juntar mis cosas para regresar al seminario. Cuando estaba a punto de hacerlo, sonó el teléfono. Atendí convencido de que era Carmen, que se había olvidado de decirme algo, pero esta vez era Ana. Lloraba. Me dijo que volaba de fiebre, que nunca se había sentido tan mal en su vida. No se había atrevido a ir a un médico. No podía decirle lo que había hecho. Tampoco se había atrevido a tomar un colectivo para ir a algún hospital donde nadie la conociera. Según dijo, no podía dar un paso sola. Me pidió ayuda. Y lo dijo sin hacerme sentir responsable. No era esa su intención, sino que estaba pidiendo socorro. Era evidente que Ana había aceptado que lo que le pasaba era algo de lo que ella, solo ella, tenía la culpa. Mi cabeza daba vueltas. No tenía cómo consultar ninguna decisión con Carmen y no podía esperar el tiempo que a ella le llevaba a regresar de buscar esos apuntes. Por fin, y lleno de dudas, le dije a Ana que fuera a la parroquia.
que yo, mientras tanto, iría a casa de mi padre a pedir prestada la camioneta del negocio por si necesitábamos trasladarnos a ver un médico a alguna otra parte. Y eso hice, esa fue mi intención, pero cuando volví, Ana ya estaba muerta. Yo había estacionado la camioneta en la puerta de la parroquia, había entrado con sigilo, mirando a un lado y a otro por si alguien en aquella tarde lluviosa había ido a rezar a la iglesia. Ni bien abrí la puerta, la busqué con la mirada. Ana estaba ahí, recostada en uno de los últimos bancos. Me acerqué, pensé que tal vez dormía, o incluso que se había desmayado. La zamarrié, le tomé el pulso, puse mi mano en los orificios de su nariz para sentir si entraba o salía aire. Le rogué: Ana, no te mueras, por favor, no. Lloré sobre su cuerpo. Sentí que yo también estaba a punto de morir. Era demasiado. No me podía estar pasando. Además, esto. Había sido puesto a prueba varias veces. ¿Cuánto más? Cuando levanté la vista me pareció ver un bulto en el altar, pero no fui a ver qué era. Supe tiempo después que se había caído la estatua de San Gabriel sobre Marcela Funes, una amiga que la había acompañado hasta ahí. Con la poca fuerza que me quedaba, solo pude cargar el cuerpo de Ana y llevarlo a la camioneta. Y luego volver a la parroquia, un instante, para limpiar cualquier rastro que hubiera quedado. Pasé mi suéter por el banco y por el piso, sequé las gotas de lluvia, quité las huellas de barro. Nadie sabría que Ana había estado ahí, pensé. Pero no lo puedo asegurar, porque en el momento en que yo salía cargando a Ana, me pareció que se abría la puerta que comunicaba con la sacristía. A esa hora, si alguien andaba por el altar, solo podía ser el padre Manuel. Nunca lo confirmé, no sé si era, ni si me vio. No lo mencionó tampoco cuando me confesé con él. Otra vez estaba perdido, otra vez no sabía qué hacer. No entendía cómo moverme frente a este mundo que me cacheteaba con una frecuencia inadmisible. Me costaba manejar, no veía bien. A las escobillas gastadas del limpiaparabrisas se sumaban un mareo que me nublaba la vista. Me temblaban las piernas sobre los pedales. El esfuerzo de cargar el cuerpo de Ana me había dejado sin aire. No entendía, no quería entender. Lo único que tenía claro, aquella noche embravecida, era que debía ir a buscar a Carmen.